Mi nuera se graduó e invitó a toda la familia a celebrar en un restaurante elegante. Pero a mí no me invitó. Cuando regresaron, me entregó un plato y dijo: «Suegra, estos son los restos de comida que sobraron, coma para que no se desperdicien». Asentí con la cabeza. Ella no imaginaba que yo pondría algo tan asqueroso en su jugo. ¿Pueden creerlo? ¿Se imaginan el nivel de humillación? ¿Qué clase de persona hace algo así con la madre de su esposo, con la mujer que prácticamente le dio todo para que su hijo tuviera una buena vida? Yo me quedé ahí parada, sosteniendo ese plato con sobras, sintiendo como cada pedazo de mi dignidad caía al piso como migajas. ¿Ustedes habrían aguantado algo así? ¿Habrían sonreído y dicho gracias como si nada? Porque déjenme decirles algo, lo que pasó después fue mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Quédense hasta el final, porque esta historia tiene giros que ni yo misma vi venir, y créanme, valió cada segundo de lo que tuve que soportar. Hoy voy a contar algo que jamás pensé que contaría en voz alta. En el momento en que decidí contar esto aquí, me di cuenta de lo importante que es tener a alguien que me escuche de verdad. Acompáñame hasta el final de mi historia y escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo, y suscríbete al canal. Quiero saber hasta dónde va a llegar esta historia. Quiero saber que no estoy sola en esto. Me llamo Marilia Duarte, tengo 67 años y toda mi vida creí que ser buena era suficiente para ganarse el respeto de los demás. Crié a mi único hijo con las uñas, literalmente, porque quedé viuda cuando Murilo apenas tenía 5 años. Desde ese día en que el cáncer se llevó a mi esposo Héctor, supe que mi vida sería una batalla diaria. Y así fue. Vendí tamales en la calle, cosí vestidos hasta que me dolían los dedos, limpié casas ajenas mientras la mía se caía a pedazos. Todo, absolutamente todo, para que mi hijo tuviera lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, un futuro digno. Cuando Murilo se graduó de la universidad como ingeniero, yo lloré de orgullo en la última fila de ese auditorio enorme. Pensé que finalmente todo había valido la pena, que los años de sacrificio habían dado fruto. Pero la vida, mi amiga, mi amigo, tiene formas muy crueles de recordarte que nada es para siempre. Conocí a Laura en la fiesta de graduación de Murilo. Era una chica bonita, con ese tipo de belleza que intimida. Cabello largo y brillante, uñas perfectas, ropa que parecía sacada de revista. Estudiaba administración de empresas y venía de una familia con dinero, de esas que viven en Polanco y vacacionan en Cancún cada verano. Desde el primer momento supe que yo, con mis manos callosas y mi vestido de mercado, no encajaba en su mundo. Pero mi hijo la miraba como si fuera la luna misma, y yo, como toda madre, quise creer que el amor era suficiente para borrar las diferencias. Los primeros meses después de la boda fueron tolerables. Laura me llamaba suegrita querida con esa voz dulce que ahora sé que era puro teatro. Me pedía que le enseñara a hacer mole, fingía interés cuando le contaba historias de mi juventud, hasta me regaló un chal en mi cumpleaños. Yo, ingenua de mí, pensé que estábamos construyendo una relación verdadera. ¡Qué tonta fui! ¿Alguna vez han sentido cómo cambia el aire de una casa sin que nadie diga nada? Así empezó todo. Poco a poco, como quien quita capas de pintura vieja, Laura fue mostrando su verdadero rostro. Primero fue el comentario sobre mi perfume de lavanda, ese que uso desde hace 30 años. «Huele a anciana», dijo un día mientras arrugaba la nariz frente a sus amigas. Yo estaba en la cocina y escuché perfectamente, pero tragué saliva y seguí picando cebolla, porque las lágrimas que caían podían ser del picante, ¿verdad? Luego vinieron los cambios en la casa. Murilo y Laura se habían mudado a un departamento nuevo en la colonia Roma, y yo, que ya no podía pagar mi renta, acepté la invitación de vivir con ellos. «Es lo mejor, mamá», me dijo Murilo con esa sonrisa que heredó de su padre. «Así no estás sola y nosotros te cuidamos». Qué ironía, ¿no?
Cuidarme. La primera semana, Laura tiró a la basura mis manteles bordados. No combinan con la estética minimalista del comedor, dijo mientras los metía en una bolsa negra sin siquiera preguntarme. Esos manteles los había bordado mi abuela. Cada puntada era un pedazo de historia familiar. Pero yo callé. Luego fueron mis sartenes de hierro, muy anticuadas y pesadas. Mis cojines tejidos, horribles y pasados de moda. Mi pequeño altar con la Virgen de Guadalupe, demasiado religioso para la sala. Cada objeto que desaparecía se llevaba un pedazo de mi identidad, pero yo seguía callando porque no quería causar problemas entre mi hijo y su esposa. ¿Ustedes habrían dicho algo? ¿O habrían hecho como yo, tragándose la dignidad día tras día para mantener la paz? Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que pasó el día de su graduación de maestría. Laura había estudiado una maestría en negocios internacionales mientras trabajaba en una empresa transnacional. Yo la había visto estudiar hasta tarde, estresarse con proyectos, y genuinamente me alegraba por ella. Porque a pesar de todo, yo seguía siendo esa mujer que quiere lo mejor para los demás, incluso para quien me hacía daño. ¡Qué paradoja!, ¿verdad? La mañana de la graduación amaneció soleada, de esas mañanas de junio en Ciudad de México donde el cielo está tan azul que duele mirarlo. Yo me levanté temprano, como siempre, y preparé café de olla con canela, ese aroma que llenaba toda la cocina y me recordaba a tiempos más simples. Laura salió de su cuarto en bata, con el cabello envuelto en una toalla, y me pidió que la ayudara con su vestido. «Suegra, necesito que me planches el vestido dorado, el que está en el closet. Y también la faja de graduada. Cuida que no quede ninguna arruga, ¿sí? Es un día muy importante para mí». Pasé 2 horas planchando ese vestido de seda, asegurándome de que cada pliegue quedara perfecto. Le até el cabello en un chongo elegante, como ella me indicó. Le abroché el collar de perlas que había sido de su abuela. La vi frente al espejo, radiante, exitosa, lista para celebrar su logro. Y yo, honestamente, me sentía orgullosa de ella también, porque a pesar de todo, era la esposa de mi hijo y parte de nuestra familia. Mientras ella se miraba al espejo, ajustándose el vestido por 10ª vez, yo respiré hondo y pregunté con la voz más casual que pude: «¿A qué hora salimos para el restaurante, hija?». El silencio que siguió fue denso como niebla. Laura dejó de mirarse en el espejo y me vio a través del reflejo. Sus ojos, normalmente maquillados con sombras doradas, me atravesaron con frialdad. «Ay, suegra, es que el restaurante es muy pequeño, ¿sabes? Solo va la familia cercana. Ya sabes cómo son estos lugares elegantes, no hay espacio para todos». Familia cercana. Esas 2 palabras retumbaron en mi cabeza como campanas de funeral. Yo, que había limpiado su vestido, peinado su cabello, soportado sus desprecios durante años, no era familia cercana. «¿No voy a ir?», pregunté, y mi voz salió más quebrada de lo que hubiera querido. «Es que ya sabes, suegra, estos eventos son un poco formales. Y bueno, tú no tienes ropa adecuada para un lugar así. No quiero que te sientas incómoda». Ahí estaba. La verdad envuelta en falsa preocupación. No era que no hubiera espacio. Era que yo no encajaba en su mundo de elegancia y apariencias. Murilo entró a la habitación en ese momento, ajustándose la corbata frente al espejo del pasillo. Yo lo miré con súplica silenciosa, esperando que mi hijo, mi único hijo, dijera algo. Que me defendiera. Que insistiera en que yo también fuera. Pero él solo desvió la mirada hacia sus zapatos recién lustrados y murmuró: «Mamá, es solo por hoy. Luego celebramos juntos en casa, ¿sí?». Y así, con esas palabras tibias y cobardes, mi hijo eligió la paz de su matrimonio sobre la dignidad de su madre.
Me quedé sola en ese departamento que ya no sentía como mi hogar. Los escuché irse entre risas y perfume caro, el sonido de los tacones de Laura repiqueteando en el pasillo como cuchillos contra mi pecho. La puerta se cerró y el silencio se volvió tan pesado que tuve que sentarme en el sofá para no caer. ¿Alguna vez han sentido que el piso desaparece bajo sus pies? Así me sentí yo en ese momento. Caminé hasta la ventana y vi cómo subían al coche, un BMW negro que Laura había comprado con su primer bono. Murilo abrió la puerta para ella, con esa gentileza que yo le había enseñado, pero que ahora usaba con la mujer que me despreciaba. El motor rugió y se fueron, dejándome ahí parada como un mueble viejo que estorba pero que no se atreven a tirar. Me preparé un té de manzanilla, de esos que mi madre hacía cuando el mundo parecía demasiado pesado. El vapor subía en espirales mientras yo miraba el líquido dorado, preguntándome en qué momento mi vida se había vuelto tan pequeña. Afuera, la ciudad seguía viva. El vendedor de camotes silbaba su melodía en la esquina, los niños jugaban fútbol en la calle, las señoras regresaban del mercado con sus bolsas llenas. La vida continuaba para todos, menos para mí. ¿Ustedes se han sentido invisibles alguna vez? ¿Como si su existencia no importara a nadie? Me senté en la baranda con mi té ya frío entre las manos. Imaginé la fiesta. El restaurante con manteles blancos y copas de cristal, los meseros con chaleco negro sirviendo platillos con nombres que yo no sabría pronunciar. Imaginé a Laura con su vestido dorado que yo misma había planchado, recibiendo abrazos y felicitaciones. Imaginé a mis cuñadas, a los padres de Laura, a los tíos y primos brindando por su éxito. Todos ahí, menos yo. Las horas pasaron lentas como melaza. Prendí la televisión, pero no podía concentrarme en nada. Intenté tejer, pero mis manos temblaban demasiado. Recé un rosario completo, pero ni siquiera las avemarías lograron calmar la tormenta que crecía dentro de mí. Porque algo estaba cambiando, algo profundo y oscuro que yo todavía no quería reconocer. Eran casi las 11 de la noche cuando escuché el portón. Mi corazón dio un salto estúpido, como si todavía tuviera esperanza de que trajeran disculpas o aunque sea un pedazo de pastel guardado para mí. ¡Qué ingenua! Entraron riendo, con ese tipo de risa alta y descuidada que solo da el vino caro y la satisfacción plena. Laura todavía llevaba el vestido dorado, aunque ahora tenía una mancha de vino tinto en el escote que seguramente había costado más que toda mi ropa junta. Murilo venía cargando una bolsa de regalo grande, probablemente llena de obsequios que ella había recibido. Me levanté del sofá, alisándome el vestido sencillo que había usado todo el día. Laura me vio y su sonrisa se volvió más amplia, pero había algo en esa sonrisa que me hizo sentir como una cucaracha bajo la luz. ¡Ay, suegra, sigues despierta! ¡Qué linda! Pasó junto a mí dejando una estela de perfume francés mezclado con alcohol. Fue directo a la cocina y abrió el refrigerador con un movimiento brusco. Escuché el sonido de plástico contra plástico mientras rebuscaba entre los estantes. Luego la vi venir hacia mí con un recipiente de tupper en las manos. Lo puso sobre la mesa de centro con un golpe seco. A través del plástico transparente pude ver arroz apelmazado, un pedazo de carne fría nadando en grasa solidificada y huesos roídos que alguien había dejado en el plato. Sobras. Literalmente sobras que ni siquiera habían tenido la decencia de presentar bien. Suegra, estos son los restos de comida que sobraron. Coma para que no se desperdicien. Estaba delicioso el ribeye, una lástima que no haya podido probarlo fresco. Sus palabras cayeron sobre mí como ácido. No era solo la comida, ¿entienden? Era el mensaje. Tú comes lo que yo decido, cuando yo decido, y debes estar agradecida. Me estaba tratando como se trata a un perro callejero al que le arrojas huesos para que no moleste. Murilo estaba detrás de ella, con las manos en los bolsillos, mirando hacia el pasillo como si hubiera algo fascinante en la pared blanca.
Mi hijo, el hombre que yo había criado para ser valiente y justo, no tenía el coraje de mirarme a los ojos. ¿Murilo? Dije su nombre como una pregunta, como una súplica. Él solo se encogió de hombros y murmuró algo sobre estar cansado, antes de desaparecer hacia el cuarto. Laura soltó una risita, esa risita aguda que ya me perforaba los oídos, y lo siguió moviendo las caderas con exageración. Me quedé ahí parada, mirando ese recipiente de plástico como si fuera una bomba a punto de explotar. Sentí algo caliente subir por mi garganta, un nudo de lágrimas y rabia que amenazaba con ahogarme. Pero no lloré. No iba a darle ese gusto. Tomé el recipiente, lo llevé a la cocina y lo coloqué sobre el mostrador. Abrí la tapa y el olor a comida fría y grasa rancia me golpeó la nariz. Ahí estaba el delicioso ribeye del que Laura había presumido, un pedazo de carne masticada y escupida, huesos con cartílago, arroz duro como piedras. Pensé en tirarlo a la basura. Pensé en dejarlo ahí toda la noche para que Laura lo viera en la mañana y supiera que yo no era su perra hambrienta. Pero entonces escuché su risa otra vez desde el cuarto, esa risa victoriosa de quien cree que ha ganado. Y algo dentro de mí se rompió. No fue un quiebre ruidoso, no fue dramático. Fue silencioso y definitivo, como cuando se parte un hueso por dentro y solo tú sabes que nunca volverá a ser igual. Me quedé ahí parada, con las manos apoyadas en el mostrador de granito que Laura había escogido porque era más elegante, y dejé que la rabia se asentara en mi pecho como cemento fresco. Cerré el recipiente, lo guardé en el refrigerador y apagué la luz de la cocina. Esa noche, acostada en mi pequeño cuarto que antes había sido la bodega del departamento, no pude dormir. Miraba el techo agrietado mientras afuera los perros callejeros ladraban y los camiones de basura hacían su ronda nocturna. Y por primera vez en mi vida, dejé que los pensamientos oscuros entraran sin resistencia. Porque hay humillaciones que se perdonan, que se olvidan con el tiempo. Pero hay otras que se quedan grabadas en el alma como cicatrices de quemadura. Y esas, mi amiga, mi amigo, esas necesitan algo más que perdón para sanar. Los días siguientes transcurrieron en una niebla espesa de silencio y miradas evitadas. Laura iba y venía de su trabajo en la empresa transnacional, siempre impecable con sus trajes sastre y tacones que sonaban como sentencias. Murilo salía temprano y regresaba tarde, evitándome como si mi presencia le recordara algo vergonzoso que prefería olvidar. Yo me quedaba en el departamento limpiando, cocinando, existiendo apenas. Pero mi mente no descansaba. En las noches, cuando el silencio se volvía insoportable, los recuerdos llegaban como olas. Recuerdos de cuando Murilo era pequeño y yo era su único mundo. ¿Se han dado cuenta de cómo la memoria nos castiga justo cuando más duele? Así me pasaba a mí. Recordaba aquella vez cuando Murilo tenía 7 años y se enfermó de neumonía. Vivíamos en un cuartito de azotea en la colonia Doctores, con un baño compartido y paredes tan delgadas que escuchábamos hasta los ronquidos del vecino. No teníamos dinero para médicos privados, así que pasé toda la noche en la sala de urgencias del Hospital General, sentada en una silla de plástico verde que olía a desinfectante y desesperación. Murilo ardía en fiebre, su cuerpecito temblaba entre mis brazos mientras yo le cantaba canciones de cuna con la voz quebrada. A mi alrededor había otras madres con la misma cara de terror, todas rezando al mismo Dios para que salvara a nuestros hijos. El olor a alcohol y enfermedad me revolvía el estómago, pero no podía soltar a mi niño ni un segundo. Cuando finalmente lo atendieron, ya eran las 5 de la mañana. El doctor, un hombre joven con ojeras profundas, me dijo que necesitaba antibióticos caros. Yo tenía exactamente 200 pesos en la bolsa, todo lo que había ganado vendiendo tamales esa semana. No me alcanza, le dije con vergüenza quemándome las mejillas. El doctor suspiró, garabateó algo en una receta y me la entregó. Haga lo que pueda, señora.
Pero ese niño necesita el medicamento hoy mismo. Salí del hospital con Murilo dormido en brazos y caminé hasta la casa de Doña Esperanza, mi vecina que tenía una tienda de abarrotes. Toqué su puerta a las 6 de la mañana, con la dignidad hecha pedazos, y le pedí prestado lo que me faltaba. Ella me miró con lástima pero también con respeto, porque las madres solas nos reconocemos entre nosotras. Págame cuando puedas, Marilia. Los hijos son primero. Durante una semana entera, Murilo estuvo en cama mientras yo trabajaba el doble para pagar las medicinas y la deuda con Doña Esperanza. Cosía hasta que los dedos me sangraban, vendía tamales bajo el sol inclemente de marzo, limpiaba casas hasta que las rodillas me crujían. Pero mi hijo se curó. Mi hijo vivió. Y yo pensé que ese amor, ese sacrificio, significaba algo eterno. ¿Ustedes creen que el amor de madre tiene fecha de caducidad? ¿O es que los hijos simplemente olvidan? Otra memoria llegó mientras pelaba papas en la cocina, la graduación de secundaria de Murilo. Él tenía 15 años y yo había ahorrado durante 6 meses para comprarle un traje. No era nuevo, lo encontré en el mercado de Tepito, pero estaba impecable. Color azul marino, sin una sola mancha. Le quedaba un poco grande porque pensé que crecería y podría usarlo más tiempo. El día de la graduación me desperté antes del amanecer para plancharle la camisa blanca hasta que brillara. Le limpié los zapatos con betún y un trapo hasta que pude ver mi reflejo en ellos. Lo peiné con gel, le ajusté la corbata prestada y lo miré con los ojos llenos de lágrimas. «Estás guapísimo, mi amor. Tu papá estaría tan orgulloso». Murilo me abrazó fuerte, con esa fuerza de adolescente que todavía no sabe disimular el amor. «Gracias, mamá, por todo. Yo voy a cuidarte cuando sea grande, te lo prometo». Esa promesa resonó en mi mente mientras terminaba de pelar las papas. Las lágrimas caían en el fregadero mezclándose con el agua, y yo ni siquiera intentaba detenerlas. Porque esa promesa, como tantas otras, se había evaporado como el agua bajo el sol del mediodía. Al tercer día después de la graduación de Laura, algo cambió. Ella entró a la cocina donde yo preparaba lentejas, su platillo favorito aunque jamás lo agradeciera. Traía el celular en la mano y esa sonrisa que ya me ponía los nervios de punta. «Suegra, tengo tanta sed. ¿Me preparas un jugo de naranja? Bien frío, con mucho hielo. He tenido reuniones todo el día y estoy exhausta». Exhausta. Ella, que trabajaba en oficina con aire acondicionado. Ella, que almorzaba en restaurantes. Ella, que nunca había sentido el verdadero cansancio de fregar pisos ajenos o cargar cubetas de agua. Pero dije que sí, como siempre. Porque todavía era esa mujer condicionada a obedecer, a complacer, a desaparecer para que otros brillaran. Fui al refrigerador y saqué las naranjas. Eran naranjas Valencia, de esas dulces y jugosas que Laura exigía comprar en el supermercado caro de Polanco, no en el tianguis donde yo hubiera pagado la mitad. Las corté sobre la tabla de madera, sintiendo el jugo ácido picarme las manos donde tenía cortadas de tanto lavar trastes. El exprimidor manual chirrió mientras yo extraía cada gota de jugo. El líquido naranja caía en la jarra de vidrio formando espuma, y el olor cítrico llenaba la cocina. Llené el vaso de hielos, esos cubos perfectos que Laura compraba porque decía que los que hacíamos en casa sabían raro. Y entonces, mientras sostenía ese vaso lleno de jugo fresco, mi mirada cayó sobre el balde de plástico azul que estaba en el rincón de la cocina. Ese balde donde yo lavaba la ropa a mano porque Laura decía que la lavadora gastaba mucha agua. Dentro del balde flotaba el piso de microfibra que ella había usado esa mañana para limpiar el baño. Todavía estaba húmedo, gris del polvo y suciedad, con restos de jabón barato formando una capa turbia en el agua estancada. Me quedé paralizada mirando ese balde.
Una idea oscura y terrible empezó a tomar forma en mi mente, tan clara como el jugo que acababa de preparar. Sentí un cosquilleo extraño en el estómago, una mezcla de miedo y emoción que no había experimentado nunca. ¿Alguna vez han sentido que algo dentro de ustedes despierta después de años dormido? Algo primitivo y salvaje que siempre estuvo ahí pero que la moral y el miedo mantenían encadenado. Miré hacia el pasillo. Laura estaba en la sala, tecleando en su laptop, completamente ajena. Miré el jugo en la jarra, dorado y puro. Miré el balde con el trapo sucio flotando. Las dos imágenes se fundieron en mi mente como una revelación. Mis manos temblaban mientras dejaba el vaso sobre el mostrador. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Laura podría escucharlo desde la sala. La voz de mi conciencia, esa que me había guiado durante 67 años, gritaba que esto estaba mal, que era terrible, que yo no era esa clase de persona. Pero otra voz, más nueva y más fuerte, susurraba: ¿y qué clase de persona te han obligado a ser? ¿La que aguanta todo en silencio? ¿La que come sobras como un perro? Respiré profundo y cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no era la misma Marilia de siempre. O tal vez sí lo era, pero había dejado de importarme serlo. Me acerqué al balde azul con pasos lentos, sintiendo como el piso de cerámica fría hacía crujir mis rodillas viejas. El olor a jabón rancio y humedad me llegó antes de siquiera agacharme. Metí la mano en el agua turbia y saqué el trapo. Estaba pesado, goteando ese líquido grisáceo que había limpiado el inodoro, el piso del baño, quién sabe qué más. Lo sostuve sobre la jarra de jugo recién exprimido y una parte de mí todavía gritaba que parara. Pero la otra parte, la que había sido humillada demasiadas veces, apretó el trapo. Las gotas cayeron en cámara lenta. 1, 2, 3. Pequeñas manchas oscuras que se disolvieron instantáneamente en el naranja brillante del jugo. Nadie podría notarlo. Era perfecto. Horrible y perfecto al mismo tiempo. ¿Ustedes me juzgan? ¿Creen que soy un monstruo? Tal vez tengan razón. O tal vez nunca han sido empujados tan al borde que lo único que queda es caer o empujar de vuelta. Guardé el trapo en el balde, me lavé las manos con jabón 3 veces, hasta que la piel me ardió. Serví el jugo en el vaso con hielo y lo revolví con una cuchara limpia, viendo cómo los cubos chocaban contra el vidrio con un tintineo inocente. Agregué una rodaja de naranja en el borde, como a Laura le gustaba, ese toque instagrameable que tanto le importaba. Llevé el vaso hasta la sala con las manos sorprendentemente firmes. Laura seguía en el sofá gris que costó más que 3 meses de mi renta antigua, con las piernas cruzadas y los ojos pegados a la pantalla. Ni siquiera levantó la vista cuando puse el vaso sobre la mesa de centro. Ahí está tu jugo, hija. Ella tomó el vaso sin mirarme, sin un gracias, sin nada. Se lo llevó a los labios y bebió un largo trago. Yo me quedé ahí parada, conteniendo la respiración, esperando, no sé qué esperaba. ¿Que cayera muerta? ¿Que escupiera? ¿Que supiera? Laura hizo una mueca y arrugó la nariz. Qué raro sabe esto. Las naranjas estaban buenas. Mi corazón casi se detiene, pero mi voz salió calmada, casi dulce. Deben ser las últimas que quedaban. A veces cuando están muy maduras tienen ese toque amargo. Ella se encogió de hombros y siguió bebiendo mientras tecleaba. Cada sorbo que daba era como un pequeño triunfo oscuro que yo celebraba en silencio. Me di la vuelta y regresé a la cocina antes de que mi cara me delatara. Lavé la jarra, guardé las naranjas, limpié cada superficie hasta que no quedó ni rastro de lo que había hecho. Mientras tanto, mi mente era un torbellino. ¿Qué acababa de hacer? ¿En quién me había convertido? Pero más importante, ¿por qué no me sentía culpable? La respuesta llegó clara como agua limpia,
porque durante años me había tragado la humillación, había digerido el desprecio, había masticado el rechazo. Y ahora, finalmente, alguien más probaría un poco de mi amargura. Esa noche, después de la cena que nadie agradeció, Laura empezó a sentirse mal. Primero fue un quejido suave desde el baño. Luego el sonido inconfundible de arcadas. Murilo tocó a mi puerta pasadas las 10. Mamá, Laura está vomitando. ¿Tienes algo para el estómago? Me puse la bata y salí con un frasco de té de manzanilla y una cara de preocupación perfectamente ensayada. Laura estaba pálida, sentada en el piso del baño con el cabello pegado a la frente sudorosa. Por primera vez desde que la conocía, se veía vulnerable, humana. Debe ser algo que comió, dije mientras le pasaba el té. O tal vez el jugo le cayó pesado. A veces pasa. Ella me miró con ojos vidriosos, todavía sin sospechar nada. Bebió el té en sorbos pequeños mientras Murilo le acariciaba la espalda con ternura. Sentí una punzada de algo parecido al remordimiento, pero se esfumó rápido. Durmió mal toda la noche. Yo la escuchaba desde mi cuarto ir y venir al baño, quejarse, pedirle a Murilo que le trajera agua. Y yo, acostada en mi cama dura, miraba el techo con algo parecido a la paz. A la mañana siguiente, Murilo la llevó al consultorio. Regresaron 2 horas después con una receta de medicamentos para infección estomacal leve. El doctor había dicho que probablemente fue algo en mal estado, pero que no era grave. Laura se quedó en cama todo el día, pálida y débil. Murilo le llevó caldo de pollo que yo preparé con especial cuidado, sin ningún ingrediente extra esta vez. No era necesario. El mensaje ya había sido entregado. Cuando le llevé el caldo a la habitación, Laura me miró diferente. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Cautela, tal vez un poco de miedo. Ya no me veía como el mueble viejo que estorba, sino como algo que no terminaba de entender. Gracias, suegra, dijo con voz débil. Y esas 2 palabras sonaron diferentes. Todavía no eran respetuosas, pero tampoco tenían ese tono burlón de antes. Eran neutrales, cuidadosas. Me di la vuelta para salir, pero antes de cerrar la puerta, hablé sin mirarla. A veces la vida nos regresa lo que damos, Laura. A veces lo dulce se vuelve amargo sin que nos demos cuenta. Cuídate. Cerré la puerta suavemente y caminé por el pasillo con la espalda más derecha que en meses. Porque algo había cambiado. El equilibrio de poder en esa casa acababa de moverse, aunque fuera solo 1 milímetro. ¿Era correcto lo que hice? Probablemente no. ¿Me arrepentía? Tampoco. Porque hay momentos en la vida donde la moralidad se vuelve gris, donde el bien y el mal se mezclan como el agua sucia con el jugo de naranja. Y yo acababa de descubrir que después de 67 años siendo la mujer que aguanta todo, también podía ser la mujer que devuelve el golpe. Silenciosa, calculada, invisible. Tal como me habían enseñado a ser toda mi vida, pero ahora usando esas mismas armas a mi favor. Esa tarde, mientras Laura dormía su malestar y Murilo trabajaba desde casa en la sala, yo me senté en la cocina con una taza de café. El sol entraba por la ventana iluminando las partículas de polvo en el aire, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de reconocimiento. La sonrisa de alguien que acaba de descubrir que tiene más poder del que pensaba. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. Laura tardó 3 días en recuperarse completamente del malestar estomacal. Durante ese tiempo, su actitud hacia mí cambió de forma sutil pero notable. Ya no me hablaba con ese tono burlón, ya no dejaba su ropa tirada esperando que yo la recogiera como sirvienta. Cuando le servía la comida, ella miraba el plato con atención antes de comer. La vi olerlo discretamente un par de veces, como si buscara algo.
Esa desconfianza me daba una satisfacción extraña, como cuando logras que alguien que te subestimó finalmente te tome en serio. ¿Ustedes han notado cómo cambia la dinámica cuando dejas de ser predecible? Así pasó en esa casa. Una tarde, mientras yo doblaba ropa limpia en la sala, Laura se sentó frente a mí. Traía el cabello suelto, sin maquillaje, usando pants cómodos. Se veía más joven así, más humana. Suegra, necesito hablar contigo. Dejé la toalla que estaba doblando y la miré con calma, esperando. Ella se mordió el labio inferior, ese gesto nervioso que hacía cuando estaba incómoda. He estado pensando. Tal vez he sido un poco dura contigo. Ya sabes, con lo de la graduación y todo eso. Es que a veces el estrés del trabajo me pone de mal humor. No era una disculpa real. Era una justificación envuelta en palabras suaves. Pero viniendo de Laura, era lo más cercano a un reconocimiento que yo obtendría. Todos tenemos días difíciles, hija, respondí mientras seguía doblando la ropa. Ella asintió rápidamente, como si mi respuesta la liberara de la culpa. Se levantó y fue a su cuarto. Yo continué con mi tarea, doblando sábanas con precisión, una tras otra, pensando en todo lo que no había dicho. Esa noche, Murilo tocó mi puerta. Entró con esa expresión de niño regañado que solía poner cuando era pequeño y había hecho algo malo. «Mamá, ¿puedo pasar?» «Es tu casa, hijo. Pasa». Se sentó en la orilla de mi cama, con las manos entrelazadas, mirando el piso de madera. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Finalmente habló. «Sé que la situación no ha sido fácil. Laura me dijo que quiere mejorar las cosas. Dice que tal vez malinterpretaste lo de la graduación». Malinterpretar. ¿Qué palabra más conveniente para reescribir la humillación? Sentí la rabia subir por mi garganta, pero la contuve. Ya había aprendido que el silencio a veces grita más fuerte que cualquier palabra. ¿Tú qué piensas, Murilo? Mi pregunta lo tomó desprevenido. Levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. En ese momento vi al niño que había sido, el que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, el que me abrazaba fuerte después de la escuela, el que prometió cuidarme siempre. Pero también vi al hombre en que se había convertido, uno que elegía la comodidad sobre la verdad, que prefería la paz falsa sobre la justicia real. «Yo creo que todos podemos intentar llevarnos mejor», dijo finalmente, con esa neutralidad cobarde que me partía el corazón. Asentí despacio y le di un beso en la frente, como cuando era niño. «Claro que sí, mi amor. Todos podemos intentarlo». Él salió de mi cuarto aliviado, creyendo que el problema estaba resuelto. Los hombres son así a veces, ¿verdad? Creen que las palabras borran las heridas, que una conversación incómoda soluciona años de dolor. Me quedé sola en mi cuarto pensando en todas las veces que había cedido por él. Recordé cuando Murilo tenía 12 años y quería ir a un campamento escolar. El costo era el equivalente a 2 meses de mi salario vendiendo tamales. Trabajé turnos dobles durante 3 meses, dormí 4 horas diarias, mis manos quedaron quemadas del comal caliente. Pero él fue a ese campamento. Regresó feliz, con fotos de actividades y nuevos amigos. Me abrazó y dijo: «Mamá, fue increíble. Eres la mejor». Guardé esas palabras como tesoros porque pensé que algún día, cuando yo fuera vieja y necesitara ayuda, él recordaría todos esos sacrificios. Qué ingenua fui al pensar que la memoria funciona así. También recordé cuando Murilo entró a la universidad. Yo trabajaba limpiando 3 casas al día para pagar sus materiales y transporte. Mis rodillas crujían al subir escaleras. Mi espalda dolía tanto que algunas noches no podía dormir. Pero él estudiaba tranquilo, sin preocupaciones. Se graduó con honores. En la ceremonia,
Cuando recibió su título, me buscó entre la multitud y me dedicó una sonrisa. Yo lloré de orgullo, creyendo que todo había valido la pena. ¿En qué momento ese niño agradecido se convirtió en este hombre que me dejaba comer sobras sin decir nada? La respuesta es simple y dolorosa. Nunca cambió. Yo simplemente había creado una versión idealizada de mi hijo que nunca existió realmente. Murilo siempre fue cómodo con mi sacrificio porque nunca tuvo que pagarlo. Para él, mi amor era gratis, infinito, sin condiciones. Y Laura lo sabía. Ella había visto esa debilidad en él y la había explotado perfectamente. No tenía que competir conmigo porque Murilo ya había elegido hace tiempo. Eligió su comodidad, su matrimonio tranquilo, su vida sin conflictos. Yo era solo la madre que debía estar agradecida de tener un techo, así fuera en la bodega convertida en cuarto. Me levanté de la cama y caminé hasta el pequeño espejo colgado en la pared. Me vi reflejada, una mujer de 67 años, cabello gris recogido en chongo, arrugas profundas alrededor de los ojos, manos callosas y manchadas. Esta era yo, Marilia Duarte, la mujer invisible. Pero algo en mis ojos había cambiado. Ya no veía la resignación de antes. Había un brillo nuevo, algo peligroso y vivo. Abrí el cajón de mi buró y saqué una libreta vieja donde guardaba recortes y papeles importantes. Entre ellos encontré el número de mi prima Beatriz, que vivía en Cuernavaca. No hablábamos desde hacía 2 años, desde el funeral de su esposo. Marqué el número en mi celular viejo. Beatriz contestó al tercer tono con su voz alegre. «¿Marilia? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, prima?» «Hola, Betty. Necesito preguntarte algo. ¿Todavía rentas ese cuartito en tu casa?» Hubo una pausa, y luego su voz cambió a un tono más serio. «Sí, está disponible. ¿Por qué? ¿Pasó algo?» «Necesito pensar en mis opciones. Nada grave todavía, solo necesito saber que existen». Beatriz entendió sin que yo dijera más. Las mujeres de nuestra generación sabemos leer entre líneas. «Cuando quieras, prima. Mi casa es tu casa. Y no necesitas razones para venir». Colgué sintiéndome un poco más liviana. Tener una salida, aunque no la usara inmediatamente, me daba poder. Ya no estaba completamente atrapada. Había un camino afuera si decidía tomarlo. Esa noche dormí mejor que en semanas. Porque estaba aprendiendo algo fundamental. El verdadero poder no viene de la venganza, viene de saber que tienes opciones. La semana siguiente, Laura hizo algo inesperado. Me invitó a salir. «Suegra, vamos al centro comercial. Necesito comprar algunas cosas y pensé que te gustaría acompañarme». Fue tan sorprendente que casi me ahogo con el café que estaba tomando. Laura nunca me invitaba a ningún lado. De hecho, solía esconder sus planes para no tener que incluirme. «¿Estás segura?», pregunté con genuina sorpresa. «Sí, vamos. Te hará bien salir un rato». Acepté, más por curiosidad que por ganas reales. Quería ver qué tramaba. Nos subimos a su BMW y durante el trayecto ella habló sin parar sobre su trabajo, sobre una promoción que esperaba, sobre sus planes de remodelar la cocina. Yo asentía de vez en cuando, mirando la ciudad pasar por la ventana. Ciudad de México es hermosa y caótica al mismo tiempo. Los vendedores ambulantes en cada semáforo, las calles llenas de gente apurada, el olor a tacos y smog mezclándose en el aire. Esta ciudad me había visto joven y fuerte, y ahora me veía vieja y cansada. Llegamos a Perisur, ese centro comercial enorme donde todo cuesta el triple. Laura caminaba con seguridad entre las tiendas lujosas mientras yo la seguía como una sombra. Entramos a una boutique de ropa cara donde las vendedoras te miran de arriba a abajo antes de decidir si merece su atención. Laura probó vestidos,
blusas, zapatos. Yo me senté en un sillón de terciopelo observando. De pronto, tomó un suéter rosa pálido y me lo mostró. Este te quedaría bien, suegra. ¿Te gusta? Miré la etiqueta del precio y casi me da un infarto. 2.500 pesos por un suéter. Yo podía vivir un mes entero con ese dinero. Es muy caro, hija. No te preocupes, yo te lo regalo. Considera que es una disculpa por haber sido tan complicada últimamente. Ahí estaba. La trampa envuelta en papel bonito. Laura intentaba comprar mi perdón, borrar la humillación con ropa cara. Como si un suéter pudiera compensar años de desprecios. ¿Ustedes aceptarían un regalo así? ¿O verían la manipulación detrás? No es necesario, Laura. Guarda tu dinero. Su sonrisa se congeló un segundo antes de recuperarse. Insisto, déjame hacer esto por ti. Terminé aceptando el suéter porque rechazarlo hubiera causado una escena. Pero mientras ella pagaba en la caja, yo sentía el peso de ese regalo como una cadena. Cada muestra de amabilidad de Laura venía con un precio invisible. De regreso a casa, ella iba satisfecha, creyendo que había arreglado todo con un suéter de 2.500 pesos. Yo iba callada, pensando en mi prima Beatriz y ese cuarto disponible en Cuernavaca. Esa noche, después de que todos durmieran, saqué una maleta vieja del closet. Estaba polvosa, con las esquinas desgastadas de tanto uso. La había comprado hace 30 años cuando Murilo y yo fuimos a Veracruz por 3 días. El único viaje de mi vida. Empecé a guardar mis cosas despacio, en silencio. No era mucho, ropa sencilla, mis fotografías viejas, el rosario de mi madre, algunos documentos importantes. Todo lo que realmente me importaba cabía en esa maleta pequeña. ¿Alguna vez han hecho maletas en secreto, preparándose para una partida que todavía no anuncian? Guardé la maleta bajo la cama y me acosté mirando el techo. Mi mente trabajaba calculando. Tenía ahorrado 5,000 pesos de las pequeñas cantidades que Murilo me daba mensualmente. No era mucho, pero era algo. Beatriz había dicho que el cuarto costaba 1.500 al mes, servicios incluidos. Podía sobrevivir 3 meses mientras buscaba algún trabajo. Tal vez limpiando casas otra vez, o cuidando niños, o vendiendo algo. A los 67 años no tenía muchas opciones, pero tenía experiencia en sobrevivir. La mañana siguiente, Murilo anunció durante el desayuno que tendrían una cena importante el viernes. Unos inversionistas extranjeros venían y Laura había organizado una reunión en casa. Mamá, ¿necesitamos que ese día estés? Bueno, que no interrumpas. Son clientes muy importantes. No interrumpir. Traducción: hacerme invisible, encerrarme en mi cuarto como si no existiera. Como siempre. Claro, hijo. No se preocupen por mí. Laura me miró aliviada. Murilo siguió comiendo sus huevos revueltos, sin notar la frialdad en mi voz. Ninguno de los dos se dio cuenta de que algo había cambiado irreversiblemente. El viernes llegó nublado y frío. Laura contrató un servicio de catering, algo que me pareció ridículo considerando que yo cocinaba bien. Pero claro, mi comida no era lo suficientemente elegante para sus inversionistas extranjeros. Llegaron camareros con chaquetas negras cargando bandejas plateadas. El departamento se llenó de olores a comida francesa que yo ni siquiera sabía pronunciar. Me retiré a mi cuarto como me habían pedido, pero dejé la puerta entreabierta. Desde ahí escuché todo. Las risas falsas, las conversaciones en inglés mezclado con español, el tintineo de copas de vino caro. Laura era la anfitriona perfecta, encantadora y sofisticada. Murilo hablaba de negocios con confianza. Eran una pareja exitosa, moderna, admirable.
Y yo era la madre escondida en el cuarto de servicio para no arruinar su imagen. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. No fue dramático, fue simple y claro. Yo no pertenecía ahí. No porque fuera menos, sino porque ellos habían decidido que yo no encajaba en su mundo perfecto. Saqué mi celular y le escribí a Beatriz. Prima, acepto tu oferta. Llegaré el lunes si es posible. La respuesta llegó en segundos. Te espero con los brazos abiertos, Marilia. Aquí tienes tu hogar. Cerré el teléfono y respiré hondo. Lunes. En 3 días más estaría libre de esta jaula dorada donde me habían convertido en un estorbo. La cena terminó pasada la medianoche. Escuché cómo se despedían, cómo Laura reía satisfecha por el éxito del evento. Los camareros recogieron todo y finalmente la casa quedó en silencio. Salí de mi cuarto para tomar agua. Laura estaba en la sala contando dinero sobre la mesa, billetes que los inversionistas habían dejado como inversión inicial. Sus ojos brillaban de ambición. Me vio y sonrió, esa sonrisa que ya no me engañaba. Fue una noche exitosa, suegra. Gracias por no molestar. Gracias por no existir. Eso era lo que realmente decía. De nada, Laura. Me alegro por ustedes. Regresé a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama. En la maleta bajo mi cama estaba mi futuro. Un futuro incierto, sí, pero mío. Porque hay momentos donde quedarse es más peligroso que irse. Momentos donde la dignidad vale más que la seguridad. El sábado desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Sabía exactamente qué hacer y cómo hacerlo. El lunes me iría, pero antes necesitaba dejar todo en orden. No por ellos, sino por mí misma. Preparé el desayuno como siempre: chilaquiles verdes, frijoles refritos, café de olla. El aroma llenó la cocina mientras yo ponía la mesa con movimientos automáticos. Laura y Murilo llegaron todavía medio dormidos. «Buenos días», dijeron al unísono mientras se sentaban. «Buenos días. Provecho». Comieron en silencio, revisando sus teléfonos. Ninguno notó que los miraba diferente, como quien observa un cuadro en un museo sabiendo que es la última vez. Después del desayuno, salí a caminar por la colonia Roma. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Las calles estaban llenas de vida, parejas jóvenes tomando café en terrazas, niños jugando en los parques, vendedores ofreciendo flores y globos. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente caminé sin destino, sin obligaciones? Me senté en una banca de la Plaza Río de Janeiro y observé la fuente central. El agua caía creando ese sonido relajante que te hace olvidar por un momento dónde estás. Una señora mayor se sentó a mi lado con su perro pequeño. «Bonito día, ¿verdad?», dijo ella. «Sí, muy bonito. Yo vengo aquí todas las mañanas desde que enviudé. Es mi momento de paz antes de que mis hijos empiecen a llamar pidiendo favores». Nos reímos juntas, esa risa cómplice que solo las mujeres de cierta edad entienden. Platicamos durante media hora sobre nada importante: el clima, los precios del mercado, las novelas de la televisión. Pero fue reconfortante hablar con alguien que me veía como persona, no como obligación. Cuando regresé al departamento, Laura estaba en la sala hablando por teléfono. Al verme, tapó el auricular. «Suegra, mañana vienen mis papás a comer. ¿Puedes hacer ese mole que te queda tan rico?». Qué irónico. Mi comida no era suficientemente elegante para sus inversionistas, pero sí para sus padres. Sonreí. «Claro, hija. Con gusto». Esa sería mi última comida en esa casa. Mi despedida silenciosa. El domingo me levanté antes del amanecer. Fui al mercado de Jamaica a comprar los ingredientes más frescos: chiles anchos,
mulatos, pasillas, chocolate de Oaxaca, almendras, pasitas. Cada ingrediente elegido con cuidado, como cuando cocinaba para las fiestas importantes de Murilo cuando era niño. Pasé toda la mañana en la cocina. Tostar los chiles hasta que el aroma picante llenara cada rincón, moler las especias en el molcajete de piedra, freír cada ingrediente a su tiempo exacto. El mole es paciente, exige tiempo y respeto, como yo había sido toda mi vida. Mientras cocinaba, Laura entró varias veces a supervisar. «Huele delicioso, suegra. Mis papás van a quedar fascinados». Fascinados. Como si mi comida fuera un truco de magia y no décadas de experiencia. A las 2 de la tarde llegaron los suegros de Murilo. Don Rodrigo y doña Patricia, una pareja elegante de Polanco que siempre me había tratado con educada indiferencia. Yo era la suegra pobre, la que no encajaba en sus reuniones de club. Serví el mole sobre pechuga de pollo, con arroz blanco y tortillas recién hechas. La mesa quedó preciosa, digna de revista. Me retiré a la cocina mientras ellos comían y conversaban. Escuché sus elogios desde lejos. «Laura, este mole está exquisito. ¿Dónde lo compraste?» Hubo un silencio incómodo antes de que Laura respondiera. «Lo hizo mi suegra. Cocina muy bien». «Ah, qué suerte tienes. Deberías aprovecharla más». Aprovecharla. Qué palabra tan reveladora. Ni siquiera veían la ironía. Después de la comida, mientras lavaba los platos, doña Patricia entró a la cocina con su taza vacía. «Señora Marilia, estuvo delicioso de verdad. Laura tiene suerte de tenerla». «Gracias, doña Patricia». Ella se quedó ahí parada, como si quisiera decir algo más. Finalmente habló. «Yo también fui suegra viviendo con mi hijo. Sé cómo es. No siempre es fácil». Nos miramos con entendimiento silencioso. Tal vez ella no era tan indiferente como yo pensaba. Tal vez solo sabía disimular mejor su propio dolor. Cuando todos se fueron, me senté en mi cuarto y saqué la maleta. Era hora de terminar de empacar. Metí el suéter rosa que Laura me había regalado, no porque me gustara, sino porque era valioso y podría venderlo si necesitaba dinero. Guardé las pocas joyas que tenía, los aretes de oro que Héctor me regaló en nuestra boda, una pulsera de plata de mi madre, un anillo sencillo. También metí mi libreta de direcciones, documentos importantes y una fotografía vieja donde Murilo tenía 5 años y me abrazaba sonriente. Esa foto me dolió especialmente. El niño de la imagen ya no existía. O tal vez nunca existió como yo lo imaginé. Cerré la maleta y la volví a esconder bajo la cama. Mañana temprano, mientras ellos durmieran, llamaría un taxi y me iría sin despedidas dramáticas. Sin explicaciones, sin lágrimas, sin escenas. Porque después de 67 años, finalmente había aprendido que las despedidas más dignas son las que no necesitan testigos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos del edificio, tuberías crujiendo, perros ladrando a lo lejos, el zumbido constante del refrigerador. Me pregunté si Murilo me extrañaría, si se daría cuenta de todas las pequeñas cosas que yo hacía y que él nunca notó. La ropa limpia apareciendo mágicamente en su closet, el café siempre listo por las mañanas, las plantas regadas, los pisos limpios. Probablemente no o tal vez sí, pero solo hasta que contrataran a alguien que hiciera mi trabajo por un salario. ¿Alguna vez se han preguntado cuánto vale el trabajo invisible de una madre? A las 5 de la mañana, cuando el cielo apenas empezaba a aclarar, me levanté. Me vestí con mi mejor ropa, un vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales, mis zapatos cómodos pero decentes, el rebozo de lana que era de mi abuela. Me miré al espejo y vi a una mujer diferente. Ya no era la Marilia sumisa y resignada.
Era alguien nuevo, alguien que estaba eligiendo por primera vez en décadas. Llamé al taxi desde mi celular, hablando en susurros. Llegaría en 20 minutos. Saqué la maleta, tomé mi bolsa y di una última mirada a ese cuarto que había sido mi prisión elegante. Caminé hasta la puerta del departamento con el corazón latiendo fuerte. Antes de abrir la puerta, regresé a mi cuarto por última vez. Saqué una hoja de papel y un bolígrafo. Necesitaba dejar algo, no por ellos, sino por mí, para cerrar este capítulo con dignidad. Escribí despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Murilo, mi hijo amado. Cuando leas esto, ya me habré ido. No a un lugar lejano, pero sí a un lugar donde pueda respirar sin sentir que estorbo. Quiero que sepas que te amo, que siempre te amaré, pero el amor no puede vivir donde no hay respeto. Durante años creí que ser buena madre significaba sacrificarlo todo, callar siempre, aguantar cualquier humillación con sonrisa. Pero me equivoqué. Ser buena madre también es enseñarte que toda persona, incluso tu madre, merece dignidad. No te culpo por elegir a Laura. Es tu esposa y debe ser tu prioridad. Pero yo también tengo derecho a elegirme a mí misma. A mis 67 años, finalmente entiendo que el verdadero amor no pide que te hagas pequeña para que otros brillen. Que seas feliz, hijo. De verdad te lo deseo. Y cuando tengas tus propios hijos, recuerda esto: el cariño que das hoy es el que recibirás mañana. Siembra bien. Con todo mi amor, siempre, mamá. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa de la cocina, justo donde siempre dejaba el café preparado. Junto a ella puse las llaves del departamento. Ya no las necesitaba. El taxi tocó el claxon suavemente. Tomé mi maleta y mi bolsa, eché un último vistazo a ese departamento que nunca fue mi hogar, y salí cerrando la puerta sin hacer ruido. El taxista, un señor mayor con bigote gris, me ayudó con la maleta. ¿A dónde vamos, señora? A la central de autobuses del sur. Voy a Cuernavaca. Durante el trayecto, la ciudad despertaba lentamente. Los primeros rayos de sol iluminaban los edificios, los vendedores preparaban sus puestos, las calles comenzaban a llenarse de gente apurada. Yo iba tranquila, mirando todo como si lo viera por primera vez. ¿Va de vacaciones?, preguntó el taxista haciendo conversación. No. Voy a empezar de nuevo. Él me miró por el espejo retrovisor y sonrió con complicidad. Nunca es tarde para empezar de nuevo, señora. Mi esposa lo hizo a los 70. Ahora tiene su propio negocio de tamales y es más feliz que nunca. Esas palabras simples me llenaron de esperanza. Si alguien más podía hacerlo, yo también. Llegamos a la central y le pagué generosamente. Compré mi boleto a Cuernavaca, salida a las 8 de la mañana, llegada a las 10. 2 horas que separarían mi vida vieja de la nueva. Mientras esperaba en la sala, llamé a Beatriz. Prima, voy en camino. Llego a las 10. Ay, Marilia. Estoy preparando tu cuarto. Tengo muchas ganas de verte. Aquí vas a estar bien, te lo prometo. Colgué con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de alivio. A las 8 en punto, subí al autobús. Busqué mi asiento junto a la ventana y me acomodé. El autobús arrancó y Ciudad de México empezó a quedar atrás. Con ella se iba toda una vida de sacrificios, humillaciones, silencios tragados. Saqué mi celular y lo apagué. No quería saber cuándo descubriría mi partida, no quería escuchar llamadas desesperadas o mensajes llenos de excusas. Ese era mi momento, mi decisión, mi paz. El paisaje cambió gradualmente. Edificios grises dieron paso a montañas verdes, el smog se transformó en cielo limpio, el ruido de la ciudad se convirtió en silencio contemplativo.
Una señora sentada a mi lado me ofreció tacos de su lonchera. ¿Gusta uno, señora? Hice muchos. Acepté agradecida. El taco sabía a comida casera, a cariño simple, a humanidad básica. Platicamos sobre cosas sin importancia y fue hermoso no tener que explicar nada, no tener que justificar mi existencia. Llegamos a Cuernavaca a las 10 en punto. El clima era cálido, el sol brillaba generoso y el aire olía a flores. Beatriz me esperaba en la terminal con los brazos abiertos. «Prima, al fin llegaste». Nos abrazamos largo rato, dos mujeres mayores que habían sobrevivido tempestades diferentes pero igualmente duras. «Bienvenida a tu nuevo hogar, Marilia». Su casa era pequeña pero acogedora, paredes pintadas de amarillo, plantas por todos lados, un patio con bugambilias moradas. El cuarto que me mostraba tenía una cama individual, un closet pequeño y una ventana que daba al jardín. «Es perfecto, Betty. Muchísimas gracias. Aquí vas a estar tranquila. Y mañana te llevo a conocer a doña Lucía. Tiene una cocina económica y necesita ayuda. Paga bien y el ambiente es familiar». Así de simple. Una nueva oportunidad. Desempaqué mi maleta mientras Beatriz preparaba café. Colgué mi ropa, acomodé mis fotografías en el buró, puse mi rosario en la mesita de noche. Este cuartito pequeño era más mío que todo el departamento de la Roma. Esa tarde, sentada en el patio tomando café con Beatriz, mi celular volvió a la vida. Las notificaciones empezaron a llegar una tras otra, llamadas perdidas de Murilo, mensajes de texto, hasta un audio de Laura. Abrí el audio por curiosidad. «Suegra, ¿dónde está? Murilo está muy preocupado. Por favor regrese, podemos hablar». Encontramos su carta y, bueno, tal vez exageramos un poco. Pero somos familia, ¿no? No puede irse así. Borré el mensaje sin responder. No les debía explicaciones. Mi carta había dicho todo lo necesario. Murilo llamó de nuevo. Esta vez contesté. «¿Mamá? ¿Dónde estás? Leí tu carta y yo no sabía que te sentías así. Ahora lo sabes, hijo. Pero podemos arreglar las cosas. Laura dice que lo siente, yo también. Regresa a casa, por favor». Estoy en casa, Murilo. Por primera vez en mucho tiempo, estoy en casa. Hubo un silencio largo. Escuché su respiración entrecortada y supe que finalmente entendía. «¿Vas a estar bien?» «Sí, hijo. Voy a estar más que bien. Te amo, pero necesito que entiendas que amarme también significa respetarme. Cuando aprendas eso, si quieres buscarme, estaré aquí». «¿Dónde es aquí?» «En un lugar donde puedo ser yo misma. Cuídate, Murilo. Y cuida a Laura. Pero sobre todo, cuida el tipo de hombre que está siendo». Colgué antes de que pudiera responder. Apagué el celular de nuevo y lo guardé en el fondo de mi bolsa. Beatriz me pasó otra taza de café y me tomó la mano. «¿Hiciste lo correcto?» «Sí. Por primera vez en 67 años, hice lo correcto para mí». Esa noche dormí profundo, sin pesadillas, sin nudos en el estómago. El canto de los pájaros me despertó temprano, y el sol entraba por la ventana iluminando mi cuarto nuevo. Me levanté sintiéndome diferente, más liviana, más libre, más yo. Porque aprendí algo fundamental en estos últimos días. La venganza no está en envenenar jugos o guardar rencores. La verdadera venganza es recuperar tu vida, tu dignidad, tu derecho a ser feliz. Laura probó el sabor amargo de mi humillación en ese jugo. Pero yo probé algo mucho más poderoso, el sabor dulce de mi propia libertad. Y créanme, mi amiga, mi amigo, no hay nada más delicioso que eso.
A veces la mejor respuesta al maltrato no es devolver el golpe. Es simplemente levantarse, sacudirse el polvo y caminar hacia un lugar donde tu presencia sea celebrada, no tolerada. Hoy les cuento esto desde mi cuartito en Cuernavaca, donde trabajo en la cocina de Doña Lucía y soy tratada con respeto. Donde nadie me esconde en celebraciones ni me da sobras como si fuera un perro. Donde finalmente, después de toda una vida, puedo respirar. ¿Fue fácil? No. ¿Valió la pena? Cada segundo. Porque hay amores que nos elevan y hay amores que nos destruyen. Y saber cuándo soltar es el acto más valiente de amor propio que existe. Si estás pasando por algo similar, si alguien te hace sentir invisible o menos valiosa, escucha esto: tu dignidad no es negociable. No importa si es tu hijo, tu pareja, tu familia. Nadie tiene derecho a apagar tu luz. Y si llegaste hasta aquí en mi historia, gracias por escucharme. Escribe en los comentarios si alguna vez tuviste que elegir entre el amor familiar y tu propia dignidad. Quiero saber que no estoy sola en esto. Dale like si esta historia te hizo reflexionar y suscríbete al canal porque todos merecemos recordar nuestro propio valor. La vida es muy corta para vivirla siendo pequeña.